Es un estudio en el marco de un proyecto de I+D sobre el desarrollo del turismo en España desde el 36 hasta el 59, o sea, comprendiendo lo que es el desarrollo de la actividad turística en un periodo de guerra y de posguerra. Y en mi caso me centro específicamente en el caso de Barcelona. Por lo tanto, es un estudio en el marco de la historiografía, en el marco también de los estudios de turismo y también de interpretación social y antropológica. El presente trabajo se focaliza en un periodo de la historia turística española relativamente poco estudiado y en el que la incidencia del gobierno y los intereses del poder marcan profundamente el desarrollo y la significación de la actividad turística. Nos situamos en los años de la autarquía, del primer franquismo, años en los que se padece un severo retroceso y estancamiento social y económico, en los que prima una economía de racionamiento, se paralizan los intercambios con el exterior y, en definitiva, se detiene el crecimiento económico. ¿Qué sentido tiene el desarrollo del turismo en este contexto? ¿Cómo es políticamente significado, instrumentalizado? Entre el 36 y el 49, entre estas fechas que estudiamos, realmente hay una caída del movimiento de viajeros en todo España. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, además, España entra en un bloqueo internacional y, como consecuencia de este aislamiento internacional, el régimen franquista va tomando algunas medidas de apertura del país, también para asimilarse, para ponerse en el rango de los otros países que han vencido, pues que han salido de la Segunda Guerra Mundial. Estrategias también para lograr un reconocimiento de España de la dictadura. Y aquí es donde entra el turismo. El turismo, de algún modo, se irá asociando políticamente a un proyecto de recuperación del país y de legitimación de este régimen de caras al exterior. Durante la posguerra, por lo tanto, el gobierno de la dictadura trata de garantizar la unidad territorial, mantener el valor de la Iglesia, de los valores, digamos, que la fundan, y de a poco irá creando estrategias para abrirse, para demostrar, pues, digamos, su presencia al mundo. Entrará el turismo aquí y es lo que trataremos de analizar. Concretamente, nos focalizamos en los discursos, ahora que hablábamos de discursos, los relatos turísticos que se emiten desde la administración en Barcelona, la administración local y provincial en Barcelona en este periodo. Y nos fijamos o trabajamos también con fuentes de hemeroteca, o sea, lo que decían las publicaciones locales del momento y lo que decían las principales instituciones, por lo tanto, el ayuntamiento y el gobierno civil. O sea, la pregunta, la línea de investigación es cómo se explica, cómo se promueve, cómo se utiliza políticamente el turismo para desarrollar la actividad económica en la ciudad y para contribuir con estos objetivos del régimen que estaba comentando, la apertura un poco del país al exterior, para salir de este bloqueo, para de algún modo blanquear su imagen. Por lo tanto, este es el objeto de estudio, esta es mi línea de trabajo en el marco de este proyecto de investigación y desarrollo que os comentaba y que agrupa otros investigadores de historia, sociología, geografía y antropología de España. Entonces, la tesis o la línea de investigación es que en este contexto el turismo es básicamente un instrumento político y económico. Bueno, en Barcelona vemos que se crea una Junta Provincial de Turismo, un organismo que depende directamente de la Dirección General del Turismo, una estructura del Ministerio de Información y Turismo, por lo tanto una estructura del régimen, y esta entidad, esta Junta Provincial del Turismo, está formada por un conglomerado de tecnócratas y por lo tanto con poca visión turística realmente. Pero hacen una cosa muy interesante, que es la reedición de una revista turística que había sido publicada entre el año 1908 y 1936, por lo tanto, justo antes de la guerra, una revista turística en Barcelona que se llamaba Barcelona Atracción
y que estaba llena de discurso turístico y fue muy interesante. Entonces, esta revista se reedita a partir del 45 de la mano de esta institución que os comentaba, la Junta Provincial del Turismo. Y analizando esta revista nos damos cuenta de los tipos de discursos que se emiten y del uso propagandístico que tendrá el turismo en el marco del régimen franquismo. Y vemos aquí muchos autores, muchos autores que forman parte de la intelectualidad catalana. Vemos a Josep Pla, por ejemplo, que es un escritor muy emblemático, escribiendo en esta revista, en Barcelona Atracción, y hablando de las bellezas, del patrimonio, de los recursos naturales, culturales de Barcelona, de Cataluña, para promocionar el discurso, para promocionar el turismo y sobre todo vinculando la idea del turismo como un instrumento de paz, como un instrumento de apertura, como un instrumento o como un elemento que realmente pues enseñaba la cara bonita de un país que estaba pues en plena posguerra, que estaba tratando de salir, que estaba en un contexto de autarquía donde pues no había recursos, ¿no? Esta revista Barcelona Atracción también fomenta la idea de paz y orden como obra y virtud del caudillo. Por lo tanto, defiende, legitima, digamos, un gobierno, una estructura, una dictadura, ¿no? Y se entiende el turismo como un motivo de paz entre la población y que sobra, que es mérito del caudillo. Esta revista, editada por la Junta Provincial del Turismo, tendrá una divulgación notable entre la sociedad barcelonesa y catalana, por lo tanto podemos ver que su discurso pues, será significativo. Colaboran con la administración local. Tenemos documentación que el ayuntamiento abrió varias oficinas turísticas en Barcelona en la época de la posguerra que también, digamos, servían estas revistas, la Barcelona Atracción. Por lo tanto, el discurso se expande entre la sociedad catalana. Se promueve, los recursos que promueven son básicamente el patrimonio folclórico, las costumbres, los barrios típicos, el pueblo español, el barrio gótico de Barcelona, son la Rambla, son precisamente los paisajes, los lugares turísticos que se promueven a través de estas instancias que estoy presentando. La Junta Provincial del Turismo, con esta revista, la Barcelona Atracción, y las oficinas turísticas del Ayuntamiento de Barcelona. Se practican, estoy ya casi finalizando, se practican en estos momentos algunas reformas urbanísticas en la ciudad de Barcelona, muy vinculadas también a un evento internacional que será el Congreso Eucarístico en 1952. Es un evento que, si bien no tiene una intencionalidad, digamos, turística, porque sus motivos son claramente religiosos, sí que es un aparador que, digamos, transforma la ciudad y que la proyecta internacionalmente. Entonces, hay cambios urbanísticos en la ciudad y es un momento también de regeneración, un espacio que se utiliza también para promocionar la ciudad. El gobierno franquista y el gobierno local aprovechan esta situación también para hacer mucha divulgación de la ciudad y tenemos muchas guías, muchos libros de viajes que se editan precisamente en este contexto, a principios de los 50. Bueno, la entrada de turistas será vista, como han estudiado varios historiadores, varios especialistas en historia política y social del turismo. La llegada del turismo será interpretada, como decía, como una forma de aceptación del régimen, como una forma de sanear esta imagen de la dictadura de cara al exterior, como un elemento que simbolizaba paz, que simbolizaba abertura, que simbolizaba al mismo tiempo modernidad, pero también un reafirmamiento a los orígenes, a los valores clásicos de la nación.
No hubo planificación del sector turístico en el sentido que el desarrollo de hoteles, de comercios, no fue planificado, no fue organizado. O sea, la institución pública, que es lo que estoy estudiando, se ocupó básicamente de los discursos, de la promoción, de divulgar una idea positiva del turismo. Y bueno, básicamente estas son las ideas que estamos trabajando para el caso Barcelona y también con comparativa con otros casos de otros investigadores, por ejemplo Murcia, por ejemplo San Sebastián, por ejemplo Málaga, que también están estudiando pues los discursos de las instituciones públicas en este periodo de la posguerra. Bueno, y hasta aquí esta presentación que espero que haya sido clara, que pueda ser de interés. Soy muy consciente que tiene que ver con un momento muy concreto de la historia de España, en una situación muy concreta, y quizá los colegas que están más allá del Atlántico, quizá les queda una realidad muy alejada, pero forma parte de la evolución del turismo y de su relación con la política, porque siempre relacionamos el turismo con la economía y aquí también nos interesa ver pues, cuál es la conexión, los usos políticos del turismo.